Bienvenidos una vez más a Un Día con Ángel aquí en Excelsior TV, en una semana más que hoy comienza. Vamos a hablar hoy, usted y yo, de un tema que reviste la mayor de las importancias para el país, su futuro y específicamente el crecimiento de nuestra economía. Como usted sabe, la economía mexicana ha vivido durante más de 30 años, los últimos 3 decenios y una pizcachita más, en un peligrosísimo ya estancamiento económico. Esto nos lo ha repetido el actual gobierno, muy especialmente con datos duros, con gráficas, con una presentación interesante, el secretario de Hacienda. Prácticamente desde el inicio de desde el principio de esta administración, el secretario de Hacienda ha sido el que más ha insistido en que el gran problema de la economía mexicana es la caída brutal de la productividad de los factores, como se dice técnicamente. La mayor parte del tiempo, durante esos 3 decenios, ha caído por debajo de cero, es decir, ha sido una productividad negativa, lo cual ha dado por resultado salarios estancados o pérdida del poder adquisitivo del salario, porque su incremento no está ni siquiera a la altura de la inflación, de tal manera pues que este asunto de la productividad lo conocemos hasta la saciedad. Sin embargo, no obstante que se ha promulgado una ley para la competitividad y la mentira que te eché y un choro mareador y por allá y por acá, las condiciones siguen prácticamente igual. El INEGI, en el reporte más reciente sobre este concepto económico, la productividad, nos habla de que ha caído una vez más. De tal manera pues que leyes van, leyes vienen y el problema de la productividad, muy mentado, muy manoseado en las intervenciones públicas de nuestros funcionarios, sigue en terreno negativo. Muy bien. En relación con esto, el Banco Mundial y Banco de México, evidentemente esto tiene más que ver con una práctica de Banco Mundial, hay una conferencia anual que celebra sobre economía del desarrollo y en conjunción con algunos gobiernos o con algunos bancos centrales, organiza fuera de Washington, la capital de Estados Unidos, esta conferencia. Es una conferencia, pudiéramos decir, de alto nivel académico, donde participan distinguidos investigadores en el tema económico. El título este año de esta conferencia anual es Productividad, Crecimiento y la Ley. Entendiendo aquí por esta expresión la ley, entendiendo Estado de Derecho o vigencia de una cultura de la legalidad. Incluso en la página primera, en la carátula del folleto donde se dan todos los datos de esta conferencia, los organizadores, como dije, Banco Mundial y Banco de México, la conjunción "y" está incluso en un color diferente para señalar las dos partes. Por un lado, la productividad y el crecimiento de la economía y por el otro, el imperio de la ley, el Estado de Derecho, o genéricamente planteado en el título como la ley. De tal manera, pues, que se infiere en este título un mensaje para los participantes y para las personas que dictarán conferencias y quienes las comentarán. Está muy claro esta relación íntima, estrecha, entre, por un lado, el crecimiento de una economía y la elevación de los niveles de productividad de las diferentes actividades y la vigencia de la ley, el respeto, el Estado de Derecho, como usted guste. Muy bien. Hoy por la mañana se inaugura esta conferencia, mañana concluye aquí en el Distrito Federal y fue invitado a participar en la sesión inaugural el secretario de Hacienda, el doctor Luis Videgaray, para que pronunciase algunas palabras ahí en relación, repito, con esta conferencia anual cuyo título, no me cansaré de repetirlo, es Productividad, Crecimiento y la Ley. Muy bien.
Es evidente que los asistentes o los organizadores pues esperaban, pues ya sabe usted, jóvenes ilusos todos ellos, que el secretario de Hacienda diría algunas palabras relacionadas con la posición del gobierno mexicano frente a esta relación entre, por un lado, la vigencia del Estado de Derecho y enfrente la productividad de las actividades económicas o de la economía en su conjunto y el crecimiento de ella. Profunda decepción se llevaron porque en la intervención que en la transcripción estenográfica alcanza 4 cuartillas y media, en ningún momento no hubo una sola mención a la expresión Estado de Derecho, vigencia y respeto de la ley, absolutamente nada. Nos recetó el secretario de Hacienda una repetición de lo mismo que ha venido diciendo en los últimos 24 meses. Que si la productividad ha caído, que si esta administración, la ley fulana, y que acá, y que si no crecimos porque allá hizo mucho frío, por lo que usted guste y mande. Pero el tema central de esta conferencia, que es esa relación estrechísima entre vigencia del Estado de Derecho, respeto de la ley y la productividad y el crecimiento de la economía, brilló por su ausencia en la intervención del secretario de Hacienda. Lo curioso de esto es que, desde el punto de vista del presente gobierno, incluso el presidente de la República se ha referido en varias ocasiones al problema central, o uno de los problemas centrales en este país, que es la no vigencia del Estado de Derecho, el no respeto de la ley. Y cuando hay una oportunidad como esta para que un alto funcionario, como es el secretario de Hacienda, dijere ante una audiencia de este nivel, investigadores de universidades de gran prestigio en el mundo, conocieren de viva voz por parte del secretario de Hacienda cuál es la posición del gobierno frente a esta carencia que tiene nuestro país, es decir, nula vigencia del Estado de Derecho, hizo mutis. No mencionó, repito, una sola palabra, jamás la expresión Estado de Derecho o este concepto jamás apareció en las 4 cuartillas y media. ¿A qué se debe esto? Pues yo no sé si es simplemente a que su intervención la vio él como algo burocrático, vamos a echarles un choro mareador ahí, la productividad de los factores y que la ley de competitividad y la mentira que te eché y ya salimos del compromiso. Pienso yo que se perdió una oportunidad de oro para que no solo los asistentes a esta conferencia escucharan de viva voz del secretario de Hacienda, sino para los agentes económicos privados en el país conocieran qué piensa este gobierno, particularmente después de los resultados electorales, qué piensa el presidente de la República y la Secretaría de Hacienda en relación con el papel positivo y utilísimo que juega la vigencia de la ley, el imperio de la ley, el Estado de Derecho, frente a los bajísimos niveles de productividad y el estancamiento económico que, como bien señala el secretario de Hacienda, pues prácticamente andamos navegando en ese estancamiento ya un periodo peligrosamente prolongado de más de 3 decenios. Hay en la enseñanza de los idiomas, usted dirá que tiene que ver la productividad y el crecimiento frente al Estado de Derecho con esto de la enseñanza de los idiomas. Va a ver usted que sí. En la enseñanza de los idiomas hay un método que se conoce como el método Ollendorf. Este método fue desarrollado por un maestro para enseñarles a los ingleses francés en el siglo XIX, allá por 1820 o 1830. Y esencialmente el método Ollendorf consiste en que el maestro le hace a usted una pregunta y usted contesta con una frase que nada tiene que ver con la pregunta, pero esta frase, que es la respuesta de usted a la pregunta, debe de estar gramáticamente bien elaborada. Un ejemplo:
Vamos a suponer que la pregunta es, ¿qué relación hay entre el crecimiento y la productividad y el Estado de Derecho en un país? Y usted contesta, según el Capi Albores, mañana lloverá en el Valle de México. Bueno, la frase de respuesta de usted está perfectamente elaborada de acuerdo a las reglas de la gramática. No tiene nada que ver con la pregunta que le hacen. Ese es el método Ollendorff. Y aquí hoy el secretario de Hacienda hizo uso de ese método Ollendorff. Está en una conferencia anual importantísima dentro de las que organiza Banco Mundial y esta vez celebrada aquí en el Distrito Federal de manera conjunta con la Banca Central, con el Banco de México, y el tema también es fundamental para el país. El Estado de Derecho, la vigencia de la ley como factor importante para lograr el crecimiento económico y elevar la productividad. ¿Y qué escuchamos del más alto funcionario del gobierno federal? Absolutamente nada frente a eso. Método Ollendorff. Repito, el título de la conferencia anual es muy claro: Productivity, Growth and the Law. Ese es en inglés. Productividad, crecimiento y el Estado de Derecho. Bueno, es más, el título del boletín donde viene la transcripción de esta intervención del secretario de Hacienda dice, y leo textualmente, palabras del secretario de Hacienda Luis Videgaray Caso en el marco de la Conferencia Anual de Desarrollo Económico sobre, ojo, productividad, crecimiento y Estado de Derecho, organizada por Banco Mundial y Banco de México. ¿Qué dijo el secretario de Hacienda en relación con Estado de Derecho? Absolutamente nada. ¿Qué pueden inferir los agentes económicos privados de esta intervención del secretario de Hacienda? Pues que a este gobierno no le interesa en lo más mínimo esta cuestión del Estado de Derecho, su utilidad y su importancia frente a la otra parte de la ecuación, que sería la productividad y el crecimiento económico. ¿A dónde vamos a parar con esta actitud del típico uso o aplicación del método Ollendorff? A mayor estancamiento, a un crecimiento mediocre de la economía este 2015 y con toda seguridad el 2016. Ni modo, una oportunidad más que se pierde para escuchar de un alto funcionario qué piensa este gobierno de un tema tan importante para la economía y su crecimiento como es la vigencia plena del Estado de Derecho. Muchas gracias y muy buenas noches por su atención y mañana lo espero con algún tema ahí más o menos al cual le vamos a rascar para ver qué es lo que brota. Gracias y buenas noches. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.